Buenos días, ¿cómo están, jóvenes? En esta nueva semana vamos a ingresar a dos temas muy importantes. El primero de ellos es el tema de la iglesia durante la Edad Media. Y iniciamos con la pregunta: ¿por qué la iglesia fue una institución tan sólida, tan poderosa durante este periodo? Por lo que les pido puedan poner atención a los recursos virtuales que vamos a presentarles a ustedes para que puedan observar y escuchar los fundamentos sobre este tema, para que luego puedan ustedes trabajar su ficha, que la van a encontrar como siempre en la plataforma virtual. Así que pongan mucha atención a los siguientes videos. ¿Cómo estaba organizada la iglesia durante la Edad Media? La iglesia era la única institución organizada de alcance internacional en la Europa medieval. Su riqueza, organización e influencia sobre la población le dieron mucho poder. Poseía la tercera parte de las tierras y tenía derecho al diezmo, un impuesto que correspondía a la 10ª parte de las cosechas de los agricultores. La cabeza espiritual de la iglesia era el Papa, que también era soberano de los estados pontificios. Los representantes de la iglesia conformaban el clero, y que era parte de la nobleza, que se dividía en dos grupos: el clero secular y el clero regular, que lo vamos a ampliar más adelante con un video adicional de apoyo a este que estamos presentando como primera parte. Pero ¿cuál era la situación del clero? ¿Cuál era la situación de la iglesia durante la Edad Media? La riqueza y el poder de la iglesia generó que poco a poco las costumbres del clero se relajaran. Dos de los principales vicios de la época fueron la simonía, que consistía en la compra de cargos eclesiásticos a través de influencias o dinero, y el nicolaísmo, es decir, el rechazo al celibato religioso. Además, había una gran corrupción en la alta jerarquía, incluyendo la corte papal. En respuesta a esa situación surgieron desde el siglo XI movimientos de reforma en el interior de los monasterios benedictinos. El primero apareció en la abadía de Cluny, Francia, en el año 910, que reforzó la disciplina monacal. Sin embargo, a mediados del siglo XII, se enriquecieron y se alejaron de sus ideales. Por ello, surgió una segunda reforma que partió del monasterio de Cister, en Francia, en el año 1098. Su principal promotor fue Bernardo de Claraval, que difundió los ideales de la orden cisterciense por Europa en el siglo XII. Según el pensamiento medieval, Dios les entregó a los hombres un poder espiritual que le daba a la iglesia la autoridad religiosa, y un poder temporal que estaba en manos de los jefes políticos de la tierra. Los papas medievales, siguiendo la llamada doctrina de las dos espadas, plantearon que el poder espiritual era mayor que el temporal, y por lo tanto los monarcas debían estar sujetos a la autoridad del papa. No obstante, el poder de los jefes políticos se impuso progresivamente a las autoridades religiosas. Así, desde el siglo X, los monarcas decidieron reservarse el derecho de la investidura, es decir, la facultad de elegir o investir a los obispos. En el siglo XI, las reformas monarcales, emprendidas por el Papa Gregorio VII, liberaron al clero regular de la intervención secular, pero quedó pendiente el asunto de la investidura de los obispos. Sin embargo, en el año 1075, Gregorio VII prohibió a los laicos investir a cualquier jerarca de la Iglesia. Esta decisión originó un largo conflicto entre el papado y los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, conocido como la querella de las investiduras. Los conflictos finalizaron en el año 1122 con la firma del Concordato de Worms, por el que se definió que el emperador renunciaba para siempre a la designación de obispos, que serían nombrados únicamente por el Papa. También cabe destacar en este periodo la fe medieval. ¿Cómo era la fe de los cristianos? ¿Cómo era la fe de los que seguían a la Iglesia Católica? Con las reformas religiosas, la Iglesia Católica reforzó la piedad popular, que se había venido formando desde la caída del Imperio Romano. La fe de los cristianos medievales se fundaba en la esperanza de una vida mejor. Esa fe
se expresaba tanto en la veneración a la Virgen, a los santos y a las reliquias, como en las peregrinaciones. La Iglesia orientaba esa religiosidad popular a fin de que los fieles no cayeran en herejías o en falsas creencias. Para conseguirlo, disponía de dos poderosas armas: la excomunión y la Inquisición. A través de la excomunión se expulsaba de la Iglesia a todo aquel que no obedecía sus órdenes de alguna u otra manera. En cuanto a la Inquisición, fue una institución judicial creada por el papado para localizar, procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía, según ellos. Fue establecida en el año 1184 por el Papa Lucio III para combatir el movimiento justamente de los cátaros. En ese tiempo, la Inquisición estuvo sujetos a la autoridad de los obispos. Posteriormente, en el año 1231, el Papa Gregorio IX puso a los inquisidores bajo la jurisdicción del papado. De esa manera contó con un instrumento poderoso para influir en los países europeos. La Inquisición adquirió fama de cruel por la dureza de sus procedimientos. Los castigos podían ser la peregrinación o suplicio público, una multa, el encarcelamiento o la confiscación de propiedades. La pena más severa que imponía era la prisión perpetua, ya que la pena capital era ejecutada por las autoridades civiles a petición de la Inquisición. En este periodo también aparecen las órdenes religiosas. Hombres y mujeres que querían dedicar su vida al cristianismo a menudo se hacían frailes o monjas y entraban a monasterios o a casas religiosas para mujeres o los conventos. La primera orden monástica, la benedictina, fue fundada por San Benito en Italia en el año 529. La vida monacal estaba regulada por un estricto conjunto de reglas. Al cambiar las condiciones en Europa, surgieron nuevas órdenes, básicamente con las mismas reglas. Estas órdenes incluían a los cartugos, a los cistercienses, a los gilbertinos. En el siglo XIII aparecieron los franciscanos y los dominicos.